Mi nombre es Gabriel Moreno. Tengo 62 años. Y después del funeral de mi esposa Beatriz, mi nuera Carla se rió en mi cara cuando le dije que iba a seguir siendo parte de la vida de mis nietos. Pero lo que ella no sabía es que yo tenía información que cambiaría todo para siempre. Información sobre la verdadera paternidad de esos niños que ella creía que eran su pasaporte a una vida cómoda. Imagínate la escena. Acabamos de enterrar a Beatriz después de 6 meses de lucha contra el cáncer. Toda la familia reunida en el cementerio, lágrimas, abrazos, condolencias. Mi hijo Diego llorando como un niño. Los gemelos, Mateo y Lucas, de 5 años, preguntando cuándo iba a volver la abuela. Y Carla, mi nuera, con esa cara de circunstancias que había perfeccionado durante toda la enfermedad de mi esposa. Después del sepelio en casa, mientras la gente se despedía y las flores se marchitaban, Carla se me acercó con una sonrisa que me heló la sangre. «Gabriel», me dijo, «ahora que ya no está Beatriz, creo que es momento de hablar claro». «¿Hablar de qué, Carla?» «De tu lugar en esta familia». Ahí fue cuando se rió. Una risa corta, despreciativa, que me dolió más que todas las lágrimas que había derramado esa semana. «Gabriel, vos ya cumpliste tu función. Fuiste el papá de Diego. Fuiste el esposo de Beatriz, pero ahora los chicos tienen su propia familia. Ya no te necesitamos». Pero lo que Carla no sabía, lo que nunca imaginó que yo pudiera saber, es que durante los últimos 2 años, desde que Beatriz empezó a sospechar cosas extrañas sobre la conducta de nuestra nuera, yo había estado investigando, y lo que había descubierto iba a cambiar todo para siempre. Escucha esta historia hasta el final porque vas a entender por qué a veces la verdad tarda años en salir a la luz, pero cuando sale, arrasa con todo. Y contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia te va a hacer reflexionar sobre cuánto realmente conoces a la gente que tenés cerca. Para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte quién era Beatriz y cómo llegamos hasta ese momento horrible en el cementerio. Conocí a Beatriz hace 35 años, cuando yo trabajaba como técnico en telecomunicaciones y ella era secretaria en una empresa de seguros. Era una mujer hermosa, pero más que eso, era una mujer inteligente. Tenía esa capacidad de leer a las personas que pocas mujeres tienen. «Gabriel», me decía siempre, «vos te fijás en lo que la gente dice, pero yo me fijo en lo que no dice». Nos casamos en 1987. Compramos esta casa en Morón donde vivimos hasta hoy, y 2 años después nació Diego. Beatriz dejó de trabajar para criarlo, pero nunca dejó de ser esa mujer observadora que había conocido. «Los chicos no mienten», me explicaba cuando Diego era chico, y yo no entendía por qué se comportaba de determinada manera. Los chicos actúan lo que sienten, aunque no sepan explicarlo. Diego creció siendo un buen hijo, estudioso, respetuoso, trabajador. Se recibió de contador, consiguió trabajo en una empresa de auditoría, y a los 25 años conoció a Carla en una fiesta de egresados. La primera vez que Diego nos presentó a Carla, Beatriz me dijo algo que nunca se me olvidó. «Esa chica está actuando». «¿Qué querés decir?» «Está representando el papel de la novia perfecta, pero se le nota el esfuerzo». Yo no le presté atención en ese momento. Carla me parecía una chica normal, linda, educada, de buena familia. Estudiaba marketing, tenía planes, hablaba de futuro. «¿Qué problema podés tener con ella?», le pregunté a Beatriz. «Ningún problema. Solo una sensación». Se casaron 2 años después, en una boda hermosa que organizó la familia de Carla. Gente con plata, que se notaba. El padre de Carla tenía una empresa de importaciones. La madre era decoradora. Todo muy elegante, muy prolijo, muy diferente a nosotros que éramos gente de trabajo. Durante la boda, Beatriz volvió a hacer uno de sus comentarios. «¿Viste cómo mira Carla a Diego cuando él no se da cuenta?» «No, ¿cómo lo mira?» «Como si fuera un trámite necesario». Los primeros años de matrimonio parecían normales. Diego y Carla vivían en un departamento en Caballito. Venían a casa los domingos. Carla ayudaba a Beatriz en la cocina. Diego me contaba del trabajo. Todo en familia. Cuando Carla quedó embarazada, Beatriz se puso contentísima. «Por fin voy a ser abuela»,
decía mientras tejía mantitas y compraba ropita. Pero yo notaba que había algo que la preocupaba. ¿Qué te pasa, amor? Carla está muy rara con el embarazo. Todas las embarazadas están raras. No, Gabriel, está rara de una manera diferente. ¿Cuál era esa manera diferente? Carla no quería que la tocáramos la panza, no quería hablar del bebé, no se emocionaba cuando sentía las pataditas. Es muy reservada, nos explicaba Diego cuando le preguntábamos. No le gusta demostrar emociones. Cuando nacieron los gemelos, Mateo y Lucas, Beatriz y yo, fuimos al sanatorio como locos de alegría. 2 bebés hermosos, sanitos, idénticos. Diego lloraba de emoción abrazándolos. Pero Carla los miraba como si fueran cachorros que no sabía si quería adoptar. Necesito descansar, decía cuando nosotros llegábamos a visitar. Los bebés me tienen agotada. Era lógico, ¿no? 2 bebés recién nacidos, una madre primeriza. Es normal estar cansada. Pero Beatriz notaba cosas que yo no veía. Gabriel, ¿vos viste alguna vez a Carla amamantando? No, ¿por qué? Porque cada vez que llego, los chicos están con mamadera, y cuando le pregunto por la lactancia, me dice que no le sale leche. Bueno, pasa. A todas mis amigas que tuvieron hijos les salía leche, es raro. Beatriz empezó a hacer preguntas más directas. Carla, ¿cómo fue el parto? Normal. ¿Cesárea o natural? Natural. ¿Te dolió mucho? No me acuerdo. Respuestas cortas, evasivas, como si no quisiera hablar del tema. Un día Beatriz llegó de sorpresa al departamento de Diego y Carla. Era un martes por la tarde. Los chicos tenían 3 meses. Vine a ayudarte con lo que necesites, le dijo a Carla. Pero Carla no estaba. Estaba una señora mayor cuidando a los bebés. ¿Y la mamá? Preguntó Beatriz. Ah, la señora Carla salió a hacer unos trámites. Viene a la tarde. ¿Usted es niñera? Sí, vengo todos los días de 8 a 6. Cuando Beatriz me contó eso, los dos nos quedamos pensando. Gabriel, ¿qué madre de mellizos de 3 meses sale a hacer trámites y deja a los bebés con una niñera? Capaz tenía algo urgente. Urgente todos los días de 8 a 6. La historia se puso más rara cuando los chicos cumplieron 1 año. Era la primera vez que íbamos a festejar un cumpleaños de nuestros nietos, y Beatriz había preparado todo con un cariño increíble. Torta casera, decoración, regalos, invitación a todos los familiares. Pero Carla no estaba contenta con la celebración. Gabriel, esto es demasiado. Son bebés, no entienden nada. Pero nosotros sí entendemos, le respondió Beatriz. Son nuestros primeros nietos. Bueno, pero no se acostumbren a hacer esto siempre. Durante la fiesta pasó algo que nunca me voy a olvidar. Mateo se lastimó jugando y empezó a llorar. Diego corrió a consolarlo. Yo también. Beatriz también. Pero Carla siguió charlando con una prima como si nada hubiera pasado. ¿No vas a ver qué le pasó al nene?, le preguntó Beatriz. Diego ya lo está atendiendo. Esa noche, cuando volvimos a casa, Beatriz me dijo, Gabriel, hay algo que no me cierra con Carla y los chicos. ¿Qué cosa? Los chicos no la buscan cuando lloran, buscan a Diego, nos buscan a nosotros, pero a ella no la buscan. Era verdad. Los bebés tienen instinto, saben quién los cuida de verdad y quién no. Y Mateo y Lucas siempre buscaban a Diego, a nosotros, a la niñera, pero nunca a Carla. Cuando los chicos cumplieron 2 años, Beatriz empezó a hacer preguntas más específicas. Carla, ¿tenés fotos del embarazo? No me gusta sacarme fotos. ¿Y ecografías? Las tiene Diego. Pero cuando le preguntamos a Diego por las ecografías, nos dijo que Carla las había perdido en una mudanza. Gabriel, me dijo Beatriz una noche, yo creo que tenemos que averiguar algo. ¿Averiguar qué? Si esos chicos son realmente hijos de Diego. La idea me pareció descabellada. Beatriz, ¿cómo vas a pensar eso? Los chicos se parecen a Diego. Se parecen, sí, pero también se parecen entre ellos. Y los mellizos idénticos son muy raros cuando no hay antecedentes familiares. Beatriz empezó a investigar por su cuenta. Habló con las enfermeras del sanatorio donde supuestamente habían nacido los chicos. Averiguó que no había ningún registro de que Carla hubiera estado internada ahí en esas fechas. Gabriel, en ese sanatorio no tienen ningún registro del parto de Carla.
Debe ser un error administrativo. O debe ser que el parto no fue ahí. Durante los siguientes meses, Beatriz siguió investigando como una detective privada. Averiguó que Carla había estado viajando mucho durante los meses anteriores al supuesto embarazo. Paraguay y Brasil, lugares donde había ido supuestamente por trabajo de marketing, pero sus ausencias no coincidían con ninguna campaña de la empresa donde trabajaba. Gabriel, me dijo una tarde mientras revisaba papeles que había conseguido no sé cómo. Creo que Carla adoptó esos chicos ilegalmente y nos está mintiendo a todos. Beatriz, eso es muy grave. No podés andar diciendo esas cosas sin pruebas. Por eso necesito pruebas. Beatriz había empezado a anotar todo en un cuaderno que escondía en nuestro dormitorio. Fechas de los supuestos controles médicos de Carla, nombres de médicos que según ella la habían atendido, direcciones de clínicas donde supuestamente se había hecho estudios. Cuando llamaba para verificar esa información, se encontraba con que no había registros de nada. Gabriel, llamé al ginecólogo que según Carla la siguió durante todo el embarazo. Me dijeron que nunca tuvieron ninguna paciente con ese nombre. Puede ser que se haya atendido en otro lado. ¿En cuál? Ya llamé a todas las clínicas de la zona. Mi esposa había desarrollado una obsesión casi enfermiza con descubrir la verdad sobre Carla. Se levantaba de madrugada para revisar documentos. Hacía llamadas telefónicas a cualquier hora. Investigaba en Internet historias de adopciones ilegales en países limítrofes. «Beatriz», le dije una noche cuando la encontré despierta a las 3 de la mañana leyendo sobre tráfico de menores, «esto se está volviendo una locura. Estás destruyendo tu salud por una sospecha». No es una sospecha, Gabriel, es una certeza. Esa mujer nos está mintiendo y yo lo voy a demostrar. Lo que más me preocupaba era ver cómo esa investigación la estaba consumiendo. Beatriz había dejado de dormir bien, había dejado de comer con ganas, ya no disfrutaba de las cosas que antes la hacían feliz. Su mundo se había reducido a demostrar que Carla era una mentirosa. Beatriz quería hacer un test de ADN, pero yo me negaba. No puedo hacerles eso a mis nietos sin estar seguro de que hay motivos. Los motivos están, Gabriel, solo que vos no los querés ver. Hace 3 años, Beatriz empezó con los síntomas del cáncer. Al principio pensamos que era cansancio, estrés por la situación con Carla y toda la investigación que había estado haciendo. Mi esposa había perdido peso, dormía mal, tenía dolores abdominales que atribuíamos a la ansiedad que le causaba toda esa búsqueda obsesiva de la verdad. Gabriel, me dijo una mañana mientras desayunábamos, creo que necesito ir al médico. Me siento muy mal. ¿Qué tipo de mal? Como si algo se estuviera comiendo por dentro. Esas palabras me helaron la sangre, porque describían exactamente lo que estaba pasando. Los estudios confirmaron lo peor. Cáncer de páncreas, avanzado, pocas posibilidades de recuperación. El oncólogo nos explicó que era un tipo de cáncer muy agresivo, que se detectaba tarde porque los síntomas se confundían con otras cosas. ¿Cuánto tiempo tenemos?, le pregunté. Entre 6 meses y 1 año, dependiendo de cómo responda al tratamiento. Cuando salimos del consultorio médico, Beatriz no lloró. En cambio, me tomó de la mano y me dijo, «Gabriel, ahora es más importante que nunca que descubramos la verdad sobre los chicos. Beatriz, por favor, olvídate de eso ahora. Tenemos que concentrarnos en tu tratamiento. No puedo morirme sin saber si esos niños están en peligro». Durante los 6 meses que duró la enfermedad, Beatriz siguió investigando desde la cama del hospital. Había convertido su mesita de luz en una central de operaciones, con papeles, números de teléfono, contactos en diferentes países. Las enfermeras pensaban que estaba trabajando en algún proyecto benéfico. «Señora Beatriz», le decía una de las enfermeras, «usted debería descansar, no trabajar tanto». «Es algo muy importante», le respondía mi esposa, «algo que no puedo dejar sin terminar». Carla visitaba el hospital de manera irregular durante esos meses. Venía cuando había mucha gente, se quedaba poco tiempo, siempre tenía alguna excusa para irse temprano. «Ay, Beatriz, me gustaría quedarme más, pero tengo que buscar a los chicos». «Están bien cuidados con la niñera», le respondía Beatriz con una frialdad que yo no le conocía. Lo que más me llamaba la atención
Era la manera en que Carla se comportaba durante las visitas al hospital. No era que fuera mala o desconsiderada, pero tampoco se la veía realmente afectada por el estado de Beatriz. Era como si estuviera cumpliendo con una obligación social más que visitando a una suegra enferma que se estaba muriendo. «Gabriel», me dijo Beatriz una tarde después de una de las visitas de Carla, «esa mujer está esperando que me muera». «No digas eso. No está esperando porque me odie. Está esperando porque mi muerte va a cerrar el único capítulo peligroso de su historia». Beatriz tenía razón. Con ella muerta, ya no habría nadie que pudiera seguir investigando el origen de los gemelos. Diego nunca había sospechado nada. Yo había elegido no creerle a mi esposa. Los chicos eran muy chicos para hacer preguntas incómodas. La muerte de Beatriz iba a ser el fin de cualquier amenaza para Carla. Una semana antes de morir, Beatriz me hizo llamar al abogado de la familia. Quería dejar todo en orden, pero también quería dejar instrucciones específicas sobre qué hacer con toda la información que había recopilado durante años. «Doctor Pereira», le dijo al abogado desde la cama del hospital, «quiero que usted guarde todos estos papeles en una caja de seguridad. Y quiero que si alguna vez mi esposo o mi hijo tienen dudas sobre la paternidad de los gemelos, usted les entregue toda esta información». El abogado nos miró a Diego y a mí con confusión. «¿Dudas sobre la paternidad?» «Doctor», le expliqué, «mi esposa cree que los chicos no son hijos biológicos de Diego. Yo no estoy de acuerdo, pero ella quiere dejar esta información por las dudas». «Señora Beatriz», le dijo el abogado, «¿usted está segura de que quiere que yo guarde información que podría causar problemas familiares?» «Estoy segura de que quiero que mi familia conozca la verdad, aunque esa verdad sea dolorosa». Esa fue una de las últimas conversaciones coherentes que tuvimos con Beatriz. Los últimos días fueron muy duros, con mucho dolor, mucha morfina, muchas horas de inconsciencia. Pero cada vez que despertaba, me preguntaba lo mismo. ¿Me prometes que vas a averiguar la verdad? Durante los 6 meses que duró la enfermedad, Carla se comportó de una manera que me llamó la atención. No era que fuera mala o desconsiderada, pero tampoco se la veía realmente afectada. «Pobrecita Beatriz», decía, pero con el mismo tono que hubiera usado para comentar el clima. Beatriz, que hasta en la cama del hospital seguía siendo observadora, me hizo prometer algo antes de morir. «Gabriel, cuando yo ya no esté, haceles el test de ADN a los chicos. Necesito que sepas la verdad. Beatriz, por favor, no hablemos de eso ahora. Prométemelo. Necesito irme en paz sabiendo que vos vas a descubrir la verdad». Se lo prometí. No porque creyera que tenía razón, sino porque era el último pedido de la mujer que había amado durante 35 años. Beatriz murió un miércoles de abril. Diego y yo estábamos con ella tomándole las manos. Carla había ido a buscar a los chicos al colegio. En sus últimos momentos, Beatriz me apretó la mano y me susurró, «Acordate de lo que me prometiste». El funeral fue tal como te conté al principio. Mucha gente, muchas flores, muchas lágrimas. Pero también fue el día en que Carla mostró su verdadera cara. El día en que me dijo que ya no me necesitaban. El día en que se rió en mi cara cuando le dije que iba a seguir siendo parte de la vida de mis nietos. Esa noche, solo en mi casa, recordé la promesa que le había hecho a Beatriz y decidí cumplirla. Al día siguiente llamé a un laboratorio privado que hace análisis de ADN. «Buenos días. Quiero hacer un test de paternidad». «¿Para usted?» «Para mi hijo». «¿Su hijo está de acuerdo?» «Por ahora no, pero yo soy el abuelo y tengo derecho a saber si esos chicos son realmente mis nietos». El técnico me explicó que necesitaba muestras de Diego y de los gemelos, pero que podía hacerlo sin que ellos se enteraran si yo conseguía objetos con su saliva o cabello. «Como cepillos de dientes». «Exacto». Durante las siguientes 2 semanas, cada vez que Diego venía a casa con los chicos, yo guardaba los cepillos de dientes que usaban, los vasos donde tomaban agua, cualquier cosa que pudiera servir para el análisis. El laboratorio me dijo que los resultados iban a estar listos en 10 días. Fueron los 10 días más largos de mi vida. Por un lado esperaba que Beatriz se hubiera equivocado, que todo fuera producto de su desconfianza hacia Carla. Por el otro lado, necesitaba saber la verdad. El día que me llamaron del laboratorio para darme los resultados, casi no pude contestar el teléfono. «Señor Moreno»,
tenemos los resultados de los análisis que solicitó. Dígame, los menores Mateo y Lucas no son hijos biológicos de Diego Moreno. Me senté en la cocina donde Beatriz había tomado mate durante 30 años y lloré como no había llorado ni en su funeral. No lloraba de tristeza, lloraba de bronca. Bronca porque Beatriz había tenido razón y yo no le había creído. Bronca porque nos habían mentido durante 5 años. Bronca porque esos chicos que amaba como mis nietos no eran mis nietos. Pero sobre todo, lloraba de bronca porque Diego no sabía nada. Mi hijo había criado durante 5 años a 2 chicos pensando que eran sus hijos. Había trabajado como un animal para mantenerlos. Había renunciado a viajes y proyectos personales por darles lo mejor, y todo había sido una mentira. Esa noche no pude dormir. Caminaba por la casa pensando en cómo decirle a Diego la verdad. ¿Cómo le explicás a tu hijo que su esposa lo engañó de la manera más cruel posible? ¿Cómo le decís que los chicos que cree que son sus hijos no son sus hijos? Al día siguiente decidí confrontar primero a Carla. Quería darle la oportunidad de confesar antes de involucrar a Diego. La llamé por teléfono. Carla, necesito hablar con vos urgente. ¿De qué, Gabriel? De los chicos. ¿Qué pasa con los chicos? Que no son hijos de Diego. Hubo un silencio del otro lado que me confirmó todo. No sé de qué me hablas. Carla, tengo los resultados del test de ADN. Sé que Mateo y Lucas no son hijos de mi hijo. Otro silencio. Después, una risa. La misma risa despreciativa que había usado en el funeral de Beatriz. ¿Y qué pensás hacer con esa información? ¿Decirle la verdad a Diego? ¿Y arruinarle la vida? ¿Destrozarle el corazón? El corazón ya se lo destrozaste vos cuando lo engañaste. Gabriel, vos no entendés nada. Diego es feliz con esos chicos. ¿Para qué le vas a contar algo que lo va a hacer sufrir? Porque tiene derecho a saber la verdad. La verdad es que él es el único padre que esos chicos conocieron. La verdad es que los ama y ellos lo aman. ¿Esa verdad no te importa? Era un argumento inteligente, manipulador. Carla trataba de hacerme sentir culpable por querer revelar su mentira. ¿De dónde sacaste a los chicos, Carla? Eso no te importa. Sí me importa. Quiero saber si son adoptados legalmente o si hay algo turbio. Los chicos están bien, están sanos, están felices. ¿Qué más querés saber? Quiero saber por qué le mentiste a mi hijo. Porque Diego quería ser padre y yo no podía darle hijos. Los médicos me habían dicho que era imposible. Cuando aparecieron estos chicos, fue como un regalo del cielo. ¿Aparecieron? Una conocida mía tenía problemas económicos y no podía criarlos. Me los ofreció. Yo se los di a Diego como si fueran nuestros. Todo el mundo quedó contento. ¿Todo el mundo excepto Diego que no sabe que lo engañaste? Diego no está engañado, Gabriel. Diego es feliz. Diego está viviendo una mentira. ¿Y vos preferís que viva una verdad dolorosa? Esa conversación me confirmó 2 cosas. Primero, que Carla no tenía ningún remordimiento por lo que había hecho. Segundo, que no tenía intención de confesarle nada a Diego. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Llamé a Diego y le pedí que viniera a casa solo, sin Carla, sin los chicos. Tengo que contarte algo importante. ¿Qué pasa, papá? ¿Estás bien? Yo estoy bien, pero vos no vas a estar bien cuando escuches lo que tengo que decirte. Diego llegó a casa preocupado. Papá, me tenés nervioso. ¿Qué es tan grave? Le mostré los resultados del laboratorio. Esto es un análisis de ADN de vos y de Mateo y Lucas. ¿Por qué hiciste eso? Porque tu madre antes de morir me pidió que lo hiciera. Ella sospechaba algo. Diego leyó los resultados sin entender. Papá, esto dice que yo no soy el padre biológico de los chicos. Eso es exactamente lo que dice. Pero eso es imposible. Yo estuve presente en todo el embarazo, en el parto. ¿Estuviste presente en el parto? Bueno, no en el momento exacto porque fue cesárea de urgencia, pero ahí se dio cuenta. Carla me dijo que había sido cesárea de urgencia, que había habido complicaciones, que era mejor que no entrara al quirófano. ¿Y vos le creíste? ¿Por qué no le iba a creer? Diego se quedó callado durante mucho tiempo, procesando toda la información. ¿Esto significa que Carla me mintió durante 5 años? ¿Significa que Carla te mintió desde antes de que nacieran los chicos? ¿Y ellos, Mateo y Lucas, saben algo? No, Diego.
Ellos no saben nada. Para ellos vos sos su papá. Porque yo soy su papá, ¿no? Digo, los crié, los cuidé, los amo. Sos su papá del corazón, pero no sos su papá biológico. Diego empezó a llorar. No era llanto de tristeza, era llanto de bronca, de traición, de impotencia. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo mentirme de esta manera? No lo sé, hijo. Solo sé que tu madre tenía razón y que yo debería haberle creído desde el principio. Mam sabía. Mamá sospechaba. Me pidió que hiciera este análisis cuando ella ya no estuviera. ¿Y Carla sabe que vos sabés? Se lo dije ayer. No tiene intención de confesarte nada. Esa noche, Diego se quedó en casa. No podía volver a enfrentar a Carla sabiendo lo que sabía. ¿Qué voy a hacer ahora, papá? No sé, hijo. Pero te aseguro que cualquier decisión que tomes, yo te voy a apoyar. Al día siguiente, Diego confrontó a Carla. Fue a su casa con los resultados del laboratorio y le pidió explicaciones. Según me contó después, Carla trató de hacer lo mismo que había hecho conmigo: minimizar la mentira, justificarla con buenas intenciones, hacerlo sentir culpable por querer conocer la verdad. Diego, vos sos el papá de esos chicos. Eso no lo cambia ningún papel. Pero no me dijiste la verdad, Carla. Me mentiste durante 5 años. Te mentí para protegerte. ¿Para protegerme de qué? Del dolor de saber que no podías tener hijos propios. ¿Yo no puedo tener hijos? Los médicos me dijeron que vos tenías problemas de fertilidad. ¿Cuándo me dijeron eso? Cuando fuimos a hacernos los estudios. Nosotros nunca fuimos a hacernos estudios, Carla. Ahí Carla se dio cuenta de que se había enredado en sus propias mentiras. Bueno, no fuimos juntos, pero yo averigüé. ¿Averiguaste cómo? Diego, por favor, no me hagas decir cosas que te van a lastimar. Pero Diego insistió, y finalmente Carla confesó parte de la verdad. Los chicos no eran adoptados legalmente, sino que los había comprado a una mujer que los había tenido por encargo. Una especie de vientre de alquiler ilegal que se hacía en Paraguay. ¿Los compraste? Les di una nueva oportunidad de vida. ¿Con mi plata? Con nuestra plata. Era para nuestro bien. Para tu bien, Carla. Yo nunca te pedí que hicieras eso. Diego descubrió también que Carla había falsificado documentos para hacer creer que había estado embarazada. Había conseguido certificados médicos falsos, había inventado controles prenatales, había armado toda una pantomima para convencer a todo el mundo de que había tenido mellizos. ¿Y si algún día los padres biológicos aparecen y quieren recuperar a los chicos? No van a aparecer. ¿Cómo podés estar tan segura? Porque la madre murió en el parto y el padre nunca supo que existían. Esa información me heló la sangre cuando Diego me la contó. Si la madre biológica había muerto y el padre no sabía que tenía hijos, significaba que esos chicos eran huérfanos que habían sido vendidos ilegalmente. Diego, le dije, esto ya no es solo una mentira, esto es un delito. ¿Qué delito? Tráfico de menores, falsificación de documentos, fraude. ¿Y qué va a pasar con los chicos? No sé, hijo, pero tenemos que averiguarlo. Consultamos con un abogado especialista en derecho de familia. Nos explicó que la situación era muy complicada, porque los chicos habían sido inscriptos como hijos biológicos de Diego y Carla, cuando en realidad eran menores cuya adopción nunca había sido legalizada. En el mejor de los casos, nos dijo el abogado, van a tener que hacer un proceso de adopción retroactiva para legalizar la situación. En el peor de los casos, los servicios sociales van a intervenir y van a quitar la custodia de los menores. Diego entró en pánico. ¿Me van a quitar a mis hijos? No son técnicamente sus hijos, le explicó el abogado, pero usted los ha criado durante 5 años como si lo fueran. Eso cuenta a favor suyo. Durante las siguientes semanas, Diego se debatía entre denunciar a Carla por todo lo que había hecho o tratar de arreglar la situación sin involucrar a la justicia. Papá, si la denuncio, los chicos van a sufrir. Si no la denuncio, ella se sale con la suya. ¿Y qué querés hacer? No sé. Por un lado me da bronca que me haya mentido durante tanto tiempo. Por el otro lado, Mateo y Lucas no tienen culpa de nada. Eso es verdad. Los chicos son inocentes en todo esto. Un día los chicos vinieron a casa como todas las semanas. Mateo me preguntó por qué papá estaba triste. Lucas me dijo que mamá y papá habían estado peleando mucho. Abuelo,
Papá y mamá se van a separar. Me partió el corazón escuchar esa pregunta. No sé, mi amor. Los grandes a veces tienen problemas que tienen que resolver. ¿Pero nosotros vamos a seguir viniendo a verte? Siempre van a poder venir a ver al abuelo. Aunque ahora sabía que no eran mis nietos biológicos, seguía sintiéndolos como mis nietos del corazón. Los había criado desde que nacieron. Había estado presente en cada cumpleaños, en cada paso importante de sus vidas. Para mí, seguían siendo mis nietos, independientemente de lo que dijera el ADN. Hace 2 meses, Diego tomó una decisión. Papá, me voy a separar de Carla, pero no la voy a denunciar. ¿Por qué? Porque si la denuncio van a investigar toda la situación de los chicos y capaz me los quitan. Prefiero separarme y pelear por la tenencia. ¿Y ella está de acuerdo? No tiene opción. Yo tengo las pruebas de todo lo que hizo. Si no acepta la separación en buenos términos, la denuncio. Carla aceptó separarse y darle la custodia de los chicos a Diego a cambio de que él no la denunciara. Era un arreglo que beneficiaba a todos. Diego se quedaba con los chicos que amaba, Carla evitaba ir presa, y los chicos no tenían que pasar por el trauma de saber toda la verdad. ¿Y vos cómo te sentís con todo esto?, le pregunté a Diego cuando ya estaba viviendo solo con Mateo y Lucas. Confundido. Por un lado estoy enojado con Carla por haberme mentido. Por el otro lado, si no hubiera hecho lo que hizo, yo nunca habría conocido a estos chicos. ¿Los seguís sintiendo como tus hijos? Más que nunca. Ahora sé que lo único que nos une es el amor, no la sangre, y eso hace que la relación sea más fuerte, no más débil. Diego tiene razón. Los chicos lo aman como a su papá porque él es el único papá que conocieron, y él los ama como a sus hijos porque los crió como si lo fueran. El ADN no cambió nada de eso. Hace un mes, Mateo me preguntó algo que me hizo reflexionar mucho. Abuelo, ¿por qué mamá ya no vive con nosotros? Porque a veces los papás se dan cuenta de que son más felices viviendo separados. ¿Pero ella sigue siendo nuestra mamá? Claro que sí, mi amor. No era verdad. Carla no era la mamá biológica de esos chicos, pero tampoco era la mamá del corazón. Nunca había sido realmente maternal con ellos. Los había tratado más como accesorios que como hijos, pero no era mi lugar explicarle eso a un nene de 5 años. ¿Y vos seguís siendo nuestro abuelo? Siempre voy a ser su abuelo, pase lo que pase. Y eso sí era verdad. Independientemente de lo que dijera el análisis de ADN, esos chicos iban a seguir siendo mis nietos mientras yo viviera. La semana pasada, Diego me contó que Carla había empezado una relación con otro hombre. Un tipo con plata, me dijo. Parece que ya encontró su próxima víctima. Y a los chicos los va a ver. Una vez cada 15 días, como establece el régimen de visitas. Pero se nota que va por obligación, no porque los extrañe. ¿Te da bronca? Me da pena por ella, que se perdió la oportunidad de conocer a 2 chicos maravillosos. Y pena por los chicos que van a crecer sabiendo que su mamá los abandonó. Ayer, mientras tomaba mate con Mateo y Lucas en el patio donde Beatriz había tomado mate durante 30 años, pensé en todo lo que había pasado en estos 2 años. La muerte de mi esposa, el descubrimiento de la mentira de Carla, la separación de Diego, la nueva vida que estábamos construyendo los 3. «Abuelo», me dijo Lucas, «¿la abuela Beatriz nos está cuidando desde el cielo?» «Sí, mi amor, la abuela siempre los va a cuidar». Y era verdad. Beatriz había tenido razón desde el principio. Su instinto de mujer, su capacidad de leer a las personas, había detectado lo que yo no quise ver durante años. Ella nos había cuidado incluso después de morir, porque había insistido en que yo descubriera la verdad, y por eso sabía que mamá nos había mentido, preguntó Mateo con esa inocencia de los chicos que a veces te parte el alma. Ahí me di cuenta de que, de alguna manera, los chicos sabían más de lo que nosotros creíamos. ¿Ustedes sabían que mamá había mentido? No sabíamos que había mentido, pero sabíamos que había algo raro, me explicó Lucas. Mamá nunca nos contaba cuentos de cuando éramos bebés como hacen las otras mamás. ¿Y eso los ponía tristes? Un poco. Pero papá sí nos cuenta cuentos, y vos también. Mateo tenía razón. Diego y yo habíamos llenado ese vacío que Carla había dejado. Nosotros éramos los que les contábamos historias, los que conservábamos sus recuerdos, los que construíamos su historia familiar.
Esa tarde, cuando Diego vino a buscar a los chicos, me quedé pensando en todo lo que habíamos vivido. ¿Te arrepentís de haber hecho el análisis de ADN?, le pregunté. Al principio sí. Pensé que hubiera sido mejor vivir en la ignorancia, pero ahora creo que fue lo correcto. ¿Por qué? Porque la verdad siempre es mejor que la mentira, aunque duela, y porque ahora sé que mi relación con los chicos es real. No está basada en una obligación biológica, sino en amor genuino. Diego tenía razón. Durante 5 años, había criado a esos chicos pensando que era su obligación como padre biológico. Ahora los criaba por elección, porque los amaba, porque quería estar con ellos. Era una relación más pura, más honesta. ¿Y con Carla qué va a pasar? Nada. Ella siguió su camino, nosotros el nuestro. Los chicos la ven cada 15 días porque es lo que establece la ley, pero no porque la extrañen. ¿Y ellos cómo están con todo esto? Mejor de lo que esperaba. Los chicos son resistentes cuando sienten que los adultos que los cuidan de verdad están seguros. Hace 15 días pasó algo que me confirmó que habíamos tomado las decisiones correctas. Estaba con los chicos en el parque cuando se acercó una señora que los reconoció. ¡Qué lindos los mellizos! ¿Son sus nietos? Sí, le respondí sin dudar. Son mis nietos. Mateo me miró y me sonrió. Abuelo, ¿nosotros somos tus nietos aunque no tengamos la misma sangre? Ustedes son mis nietos porque los amo, no por la sangre que tenemos. ¿Y vos sos nuestro abuelo por lo mismo? Exacto. Lucas, que había estado escuchando la conversación, me dijo algo que me hizo emocionar. Entonces somos familia de verdad, no familia de mentira como con mamá. Ese nene de 5 años había entendido algo que muchos adultos no entienden, que la familia real se construye con amor, no con ADN. La semana pasada Carla me llamó por teléfono. Era la primera vez que hablábamos desde el día que le había mostrado los resultados del laboratorio. Gabriel, necesito hablar con vos. ¿De qué, Carla? De los chicos. Los chicos están perfectamente bien con Diego. No me refiero a eso. Me refiero a que no quiero que les cuentes nunca la verdad sobre su origen. ¿Por qué? Porque no van a entender y se van a traumatizar. Los chicos ya saben que vos les mentiste. Capaz no saben todos los detalles, pero saben que había algo raro. Pero no saben que no soy su madre biológica. No, eso no lo saben. Y no quiero que lo sepan nunca. Carla, esa no es mi decisión. Es decisión de Diego. Pero vos tenés influencia sobre Diego. ¿Me estás pidiendo que sea cómplice de tus mentiras? Te estoy pidiendo que pienses en el bienestar de los chicos. Yo siempre pienso en el bienestar de los chicos. Por eso descubrí la verdad. Carla siguió insistiendo durante la llamada, pero yo no le prometí nada. No era mi lugar decidir cuándo y cómo Diego les iba a contar a los chicos toda la verdad sobre su origen. Pero tampoco era mi lugar seguir mintiendo para proteger a Carla de las consecuencias de sus actos. Esa noche hablé con Diego sobre la llamada de Carla. ¿Vos qué pensás? ¿Les tengo que contar algún día toda la verdad? No sé, hijo. Es una decisión muy personal. Pero vos, ¿qué harías en mi lugar? Yo creo que cuando sean grandes, cuando puedan entender mejor las cosas, merecen saber toda la verdad. Pero también creo que no hay apuro. Pueden esperar unos años. ¿Y si algún día aparece alguien reclamándolos? Esa es una posibilidad que tenemos que considerar. Era verdad. Aunque Carla nos había asegurado que los padres biológicos estaban muertos o no sabían de la existencia de los chicos, siempre existía la posibilidad de que alguien apareciera con reclamos legales. En ese caso, los chicos iban a tener que saber toda la verdad, quisieran o no. Por eso, me dijo Diego, estoy haciendo todos los trámites para adoptar legalmente a los chicos. Quiero que oficialmente sean mis hijos, independientemente de lo que diga el ADN. ¿Es posible? Sí. Como estoy separado de Carla y ella no se opone, puedo iniciar un proceso de adopción. Va a llevar tiempo, pero es posible. La idea me tranquilizó mucho. Si Diego adoptaba legalmente a Mateo y Lucas, nadie iba a poder cuestionarle su paternidad en el futuro. Los chicos iban a tener la seguridad legal de pertenecer a nuestra familia. Hace una semana fui al cementerio a visitar la tumba de Beatriz. Le llevé flores como hago todos los meses. Limpié la lápida. Me quedé un rato charlando con ella como si estuviera viva. Beatriz, le dije, tenías razón en todo.
Carla nos había mentido desde el principio, pero salió todo bien. Diego y los chicos están bien y yo también. Mientras estaba ahí, pensé en todo lo que había pasado desde su muerte. La risa despreciativa de Carla en el funeral, el descubrimiento de la verdad, la separación de Diego, la nueva vida que estábamos construyendo. Todo había empezado con esa promesa que le había hecho a Beatriz en su lecho de muerte. ¿Sabes qué me di cuenta?, le dije a la lápida, que vos no me pediste que hiciera el análisis de ADN para destruir a nuestra familia. Me lo pediste para salvarla. Porque una familia construida sobre mentiras no es una familia verdadera. Cuando volví a casa encontré a Diego y a los chicos jugando en el patio. Era sábado por la tarde. Habían venido a almorzar como todos los fines de semana desde que Beatriz había muerto. Pero ahora era diferente. Ahora venían porque querían, no por obligación familiar. «Abuelo», me gritó Mateo cuando me vio llegar. «¿Viniste del cementerio?» «Sí, fui a ver a la abuela». «¿Le contaste que estamos bien?» «Le conté que ustedes son los nietos más maravillosos del mundo». «Aunque no seamos tus nietos de sangre», preguntó Lucas. «Especialmente porque no son mis nietos de sangre», le respondí. «Porque eso significa que me eligieron como abuelo, y yo los elegí como nietos». Los dos se me tiraron encima a abrazarme, y en ese momento supe que habíamos hecho todo bien. Diego me miró y sonrió. «Papá, ¿sabes qué es lo mejor de todo esto?» «¿Qué?» «Que ahora sé que mi familia es mi familia por elección, no por casualidad. Y eso la hace más fuerte». Esa noche, después de que se fueran, me quedé en la cocina tomando el último mate del día. Era el mismo lugar donde Beatriz había sospechado por primera vez que algo no estaba bien con Carla. El mismo lugar donde yo había llorado cuando recibí los resultados del laboratorio. El mismo lugar donde ahora me sentía en paz con todas las decisiones que habíamos tomado. Pensé en Carla, en su nueva vida con otro hombre, en cómo había tratado de usar a unos chicos inocentes como escalón para ascender socialmente. Pensé en su risa despreciativa el día del funeral, cuando creía que había ganado. No sabía que ese día había empezado su derrota, pero sobre todo pensé en la verdad, en cómo la verdad había dolido al principio, pero había liberado a todos al final. Diego ya no vivía con la presión de mantener un matrimonio basado en mentiras. Los chicos ya no tenían que fingir que querían a una madre que no los quería realmente. Y yo ya no tenía que soportar a una nuera que me despreciaba. La verdad nos había hecho libres, como dice el dicho, y aunque el precio había sido alto, había valido la pena pagarlo. Hace 3 días Mateo me hizo una pregunta que me sorprendió por su madurez. «Abuelo, ¿vos crees que algún día vamos a conocer a nuestros papás de verdad?» «¿Por qué me preguntas eso?» «Porque Lucas y yo hablamos a veces de dónde vinimos antes de conocer a papá. ¿Y qué piensan? Pensamos que capaz nuestros papás de verdad nos dieron a papá porque sabían que él nos iba a cuidar mejor». Era una explicación hermosa e inocente que demostraba la sabiduría natural de los chicos. ¿Y les gustaría conocerlos? No sé. Capaz sí, capaz no. Pero no tenemos apuro. ¿Por qué? Porque ya tenemos la familia que necesitamos. Esa respuesta me emocionó tanto que se me llenaron los ojos de lágrimas. Esos chicos que habían llegado a nuestras vidas a través de una mentira, habían encontrado la manera de convertir esa mentira en verdad. Habían encontrado una familia real en medio de una situación falsa. Ayer domingo, como todos los domingos, Diego trajo a los chicos a almorzar. Mientras yo cocinaba las milanesas que tanto les gustan, escuchaba sus risas en el patio y pensaba en Beatriz. Ella se habría sentido orgullosa de ver cómo habíamos manejado toda esta situación. ¿Sabes qué me dijo Mateo ayer?, me contó Diego mientras secaba los platos. ¿Qué? Que él y Lucas quieren cambiar su apellido. Quieren que sea solo Moreno sin el de Carla. ¿En serio? Sí. Me dijeron que no quieren tener el apellido de alguien que los mintió. ¿Y vos qué les dijiste? Que cuando sea grande cada uno puede elegir cómo se quiere llamar, pero que para mí ellos van a ser siempre Moreno, independientemente de lo que diga el documento. Mientras tomábamos mate después del almuerzo, los chicos me pidieron que les cuente otra vez la historia de cómo conocí a su abuela Beatriz. Es una historia que les encanta escuchar, y a mí me encanta contarla porque me hace sentir que Beatriz sigue presente en nuestras vidas.
El abuelo y la abuela se querían mucho, ¿no?, me preguntó Lucas. Muchísimo, durante 35 años, y por eso ella sabía que mamá Carla nos había mentido. La abuela tenía un don especial para entender a las personas. Sabía cuándo alguien era bueno de verdad y cuándo estaba actuando. ¿Nosotros somos buenos de verdad?, preguntó Mateo. Ustedes son lo mejor que me pasó en la vida, junto con su papá y su abuela. Aunque hayamos llegado por una mentira, especialmente porque llegaron por una mentira que se convirtió en la verdad más hermosa del mundo. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia de mentiras, verdades y familia, quiero que sepas algo importante. A veces la vida nos trae regalos envueltos en papel feo. A veces las mejores cosas llegan de la manera más dolorosa. Yo perdí la ilusión de tener nietos biológicos, pero gané 2 nietos del corazón que me eligieron como abuelo. Mi hijo perdió la ilusión de ser padre biológico, pero ganó la certeza de ser padre por amor. Los chicos perdieron la ilusión de tener una madre que los amara, pero ganaron la seguridad de tener un padre y un abuelo que darían la vida por ellos. Y Carla perdió todo. Perdió una familia que la había aceptado, perdió 2 chicos que la habrían amado si ella les hubiera dado la oportunidad, perdió el respeto de todo el mundo que conocía su historia. Su risa despreciativa del día del funeral se convirtió en silencio absoluto cuando el ADN reveló toda la verdad. Si alguna vez alguien te miente para beneficiarse a tu costa, si alguna vez sospechas que algo no está bien en tu familia, si alguna vez tenés que elegir entre una verdad dolorosa y una mentira cómoda, acórdate de esta historia. La verdad siempre vale la pena, aunque al principio duela. La familia real se construye con amor, no con sangre, y nunca, nunca es demasiado tarde para elegir quedarte con las personas que realmente te valoran. Contame si esta historia te hizo reflexionar sobre algo y decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque al final, lo único que realmente importa en esta vida es estar rodeado de gente que te ama de verdad, no de gente que actúa como si te amara. Y eso, mi amigo, no se puede falsificar. Eso se siente en el corazón, se ve en los hechos y se confirma en los momentos difíciles. El ADN podrá mentir en los papeles, pero el amor verdadero nunca miente en los hechos.